Buenas tardes, nosotros somos el equipo que va a platicarles un poco acerca del Java Remote Method Invocation. Nuestro equipo está conformado por su servidora Andrea Díaz Gutiérrez, José Carlos Grandio Robles, Francisco Javier Obeso, Jonathan Yael Cervantes. Y para comenzar me gustaría que definiéramos qué es RMI. Eso es como una herramienta que nos brinda Java, y esta herramienta nos permite que, a pesar de que nosotros tengamos dos distintas aplicaciones, tú puedes llamar a ciertos métodos de un objeto remoto. Es decir, yo tengo aquí mi aplicación y puedo llamar a alguna funcionalidad que yo tengo en alguna otra computadora, en alguna otra aplicación. Eso es lo que nos permite hacer el RMI. Ahora, ¿cómo funciona? Lo que pasa es que el servidor crea ciertos objetos que se llaman objetos remotos, y estos después se genera como unas referencias a estos objetos remotos, las cuales le vamos a pasar a la otra aplicación esta como referencia, de manera que el cliente, es decir, la otra aplicación, va, por medio de esa referencia, a poder llamar a los métodos que ella necesita, y estos van a ejecutarse en el servidor, y la respuesta que nos dé este método va a regresar al cliente de nuevo. Así es como funciona. Otro aspecto importante son los niveles OSI. El sistema de RMI se trabaja en 3 niveles OSI. La capa 6, 5 y 4. La 6 abarca donde están los stubs y skeletons, que aquí es donde están los objetos y sus referencias. La Remote Reference Layer es como un canal, el cual va a, por así decirlo, preparar la llamada que va a transportarse a través de la capa de nivel de transporte para llegar a la aplicación servidor, para que se ejecute pues la funcionalidad requerida, y va a ser el mismo camino de regreso, claro. Ok, en la capa de nivel de transporte cabe señalar que actualmente se basa en TCP. El cliente y el servidor desarrollan sus aplicaciones por paralelo. El cliente va a invocar a los objetos remotos a través de los stubs, y los skeletons nos van a permitir hacer accesibles los objetos servidores al cliente. Como se puede ver en la diapositiva número 4, el cliente va a señalar el método y que quiere llamar del servidor, y le va a enviar los parámetros necesarios. El servidor lo recibe, lo procesa y regresa el resultado. Ahora continuaremos con los elementos de RMI. En este caso serían los más comunes, que vendrían siendo en primera instancia la interfaz remota, la cual sería la interfaz que estaríamos implementando dentro de nuestro objeto remoto, en el cual vamos a acceder a sus métodos. O sea que esta interfaz va a contener todos los métodos que queramos llamar remotamente al objeto que lo va a tener implementado. El objeto remoto sería la clase con la implementación de los métodos de la interfaz remota. O sea, este objeto sería el que implementaría la interfaz y de la cual estaríamos invocando dichos métodos. Y por último, el objeto remoto stub, que vendría siendo como nuestra clase fantasma en nuestra clase, en la cual vamos a empezar a invocar los métodos de la otra clase, que va a actuar como si estuviéramos hablándole directamente al objeto remoto, o sea, como si lo tuviéramos localmente. Ahora tenemos los programas del servidor. ¿Qué vamos a tener en el servidor? Tendríamos el registry, que vendría siendo el que guardaría los registros para poder hacer invocaciones remotamente, y pues también admitiría las peticiones de los clientes para ejecutar los métodos de estos objetos remotos. Dice que el programa nos lo proporciona Java, que se guarda automáticamente normalmente en un Java Home en el bin. También tendríamos el servidor, cual sería el programa que
vamos a hacer nosotros, o sea que vamos a tener que instanciar el objeto remoto y registrarlo en el registry. Este servidor sería más bien el lugar al que nosotros estaríamos mandando a llamar a los métodos que vamos a invocar remotamente desde los objetos que este servidor obtiene, que vendrían siendo los objetos remotos. Por último tendríamos los programas del cliente, o más bien el programa que vendría siendo el programa cliente, el cual sería el que pediría al registry del servidor una referencia remota al objeto remoto. Esto lo va a hacer mediante el stub que hemos hecho. Dice, una vez que la consigue, o sea que obtiene el stub, por eso acabo de decir que estaríamos utilizando el stub para poder hacer las llamadas a los métodos remotos. Pues se pueden hacer las llamadas a sus métodos. Los métodos se ejecutarán en el servidor, pero el cliente queda bloqueado en cada llamada hasta que el servidor termine de ejecutar el método. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cliente lo único que haría es invocar a los métodos remotos, pero todas las acciones que harían estos métodos remotos se correrían dentro del servidor, o sea que el cliente solamente esperaría a obtener los resultados, mientras que el servidor sería el que haría todo el proceso del método. Y el cliente solamente estaría utilizando un stub para poder invocar dichos métodos remotos. El diagrama de funcionamiento consiste en que el cliente le llama al método local de stub. El método stub es un objeto que encapsula el método que deseamos invocar remotamente, que es el que capta desde el servidor. Este stub mantiene los parámetros codificados del skeleton y el skeleton invoca el método del servidor. El servidor le responde al skeleton, el skeleton le envía la información necesaria del stub y el cliente toma lo necesario del stub. El skeleton básicamente es el objeto del lado del servidor que decodifica los parámetros. Ubicado el objeto llamado, llama al método deseado. RMI versus sockets. El RMI tiene de ventajas la invocación de objetos remotos, es sencillo de aplicar, no hay protocolo específico y genera mucho tráfico porque hay mucha comunicación entre clases. Los sockets hacen invocación de métodos remotos, es complejo y necesita un protocolo específico y genera poco tráfico. Ventajas de RMI. Es realmente fácil de utilizar si ya se conoce Java. Es portable a través de plataformas con soporte Java, tiene muy bajo costo, soporta paso de objetos por referencia y o valor y es de utilidad en sistemas distribuidos donde los programas necesitan manejar datos que residen en direcciones de distintos hosts. En cuanto a las desventajas de este método, se encuentra que es poco intuitivo, ya que, como se mostrará en las diapositivas siguientes, pues es algo confuso de entender al principio. También se dice que no es soportado por otros lenguajes, ya que, como su mismo nombre lo indica, Java RMI pues es algo que es propio del mismo lenguaje Java. Otro es que disminuye el rendimiento con el crecimiento del sistema, es decir que es muy difícil hacerlo escalable y en un momento dado se podría preferir utilizar otro método. También se considera de baja seguridad y actualmente se considera que existen mejores opciones en el mercado. Posteriormente tenemos lo que vienen siendo dos ejemplos de código. El primero sería del lado del servidor. En este, como podemos ver en el recuadro superior, simplemente se crea una interfaz que tiene un método que se llama sayHello. Y después tenemos en el segundo recuadro una clase servidor. En esta clase servidor lo que se hace en la primera línea es crear un objeto de tipo remoto. En este objeto de tipo remoto se declara también el método sayHello para que acepte un parámetro y regrese hello más la string del parámetro. Posteriormente en la clase servidor lo que se hace es crear un objeto de tipo registro y a ese registro se le enlaza
en lo que vendría siendo un tree map, un hash map, el objeto de tipo remoto que se creó anteriormente con la llave test. Y por último tenemos lo que viene siendo el ejemplo del lado del cliente, en el que simplemente se crea un objeto de tipo registro, tal y como se creó en el servidor. Y con este registro nosotros buscamos un método que tenga la clave test o la llave test. Una vez se encuentra, se castea a un objeto de tipo test remote. Y después con este objeto ya podemos llamar al método sayHello y mandarle el parámetro para que nos regrese la cadena que queremos y así imprimirla en pantalla.